materia, esa presentación de las distintas creaciones, las distintas temáticas que incluyen la materia como tal. Y entonces, solo voy a refrescar como ese primer escalón para hablar de este tema, que cuando estamos hablando de los derechos de autor y conexos, estamos hablando de una parte de esas creaciones intangibles que es totalmente distinta a lo que hemos visto hasta ahora, porque en su target de protección y en su dinámica no apunta a una visión de aplicación industrial necesariamente, ¿no? Decimos como concepto de presentación. Es decir, tiene otra mirada respecto de qué es lo que se protege desde la perspectiva legal, ¿no? En cuanto a estas creaciones intelectuales. Bien, entonces con esta introducción vayamos directamente a los conceptos clave para saber cuándo estamos ante la dinámica de derecho de autor y sobre todo cuando hay obra protegida y cuando hay autor como tal, que esos son los dos objetivos de análisis de hoy. Y si bien la propia expresión derecho de autor hace referencia a la persona, al titular, ¿no? Al creador, en realidad, del punto de vista de la ordenada, del ordenado estudio de la materia, el primer paso para definir si estamos ante un centro de derechos o ante un creador con derechos de esta temática, el primer paso es saber cuándo hay obra protegida por el derecho de autor. Eso es algo que constantemente en la doctrina lo ven y que en definitiva, en realidad las propias leyes hacen referencia inmediatamente a las leyes específicas, ¿no? Inmediatamente a analizar este tema cuando hay obra protegida. Veamos entonces, esperen que yo armé un PPT. A ver, esperen un poquito, lo voy a poner más a mano. Ahora sí. Vuelvo acá a compartir pantalla. Acá estamos. A ver si quiere compartir. Ahora sí. Muy bien. Entonces, como decía, vamos a ver dos grandes conceptos en esta materia. En primer lugar, ¿cuándo hay obra? ¿De qué hablamos cuando hablamos de obra en derecho de autor, ¿no? Que es la sección que comenzamos ahora? Bueno, obra es toda creación intelectual original expresada en una forma reproducible. Este es un concepto que tiene muchos años, del glosario de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial. Y fíjense que aquí, de alguna forma, nos introduce a este tema de forma muy concreta, porque no solo tiene que haber creación, sino que además tiene que estar expresada. Es decir, es parte de lo que recién hablábamos antes del comienzo de clase en relación con otro tema, no con el de derecho de autor, pero que en definitiva es lo que sucede con la propiedad intelectual. Hay una creación intelectual, el famoso corpus mysticum, y luego hay una expresión en una materialización, que es el corpus mecánico. Eso es obra, es una expresión expresada de forma reproducible, que esto significa mucho más que reproducir nada más y nada menos que introducirlo como derecho. Significa que hay una determinación, significa que hay una identificación de lo que se está expresando. Bien, veamos entonces qué dice nuestro derecho en particular, de cuáles son las obras protegidas por el derecho de autor. En nuestro derecho, como concepto, como enunciado, no vamos a encontrar una definición concretamente. Vamos a encontrar en el artículo 5 de la Ley de Derechos de Autor, la Ley 9739 de 17 de diciembre de 1937, con todas sus modificaciones y actualizaciones. Este artículo 5 lo que tiene es una lista extensa de obras, es una enunciación, como ya explicamos en la clase inaugural al analizar lo que es el derecho de autor y la propiedad industrial, dijimos es de número abierto, ¿no? Por eso es una lista nada más la del artículo 5, pero
define, al final de la lista, da una idea, es decir, no un concepto en realidad acotado de qué es lo protegible, pero una idea que también aporta a esta explicación de cuándo hay obra protegida. Dice, y en fin, toda producción del dominio de la inteligencia. Y de nuevo hay que tomar algunos puntos referidos a este análisis. ¿Por qué? Porque aquí habla de dominio de la inteligencia. Inteligencia significa algo más que capacidad, si se quiere. Inteligencia implica una determinación, un hacerlo, es decir, no algo casual, no algo aleatorio, es algo que la inteligencia creadora se propone. Bueno, con la aleatoriedad que puede haber respecto de voluntad y expresión, si se quiere, pero que en definitiva implica, bueno, una función volitiva en esto de la creación, la producción del dominio de la inteligencia. Sigamos. ¿Cómo se caracteriza la protección de la obra? Y aquí tenemos ya una clave mucho más concreta de lo que hay que identificar en una creación del dominio de la inteligencia, materializable, reproducible, lo que hay que identificar para decir directamente desde el derecho, esto se protege. Se establecen 4 puntos en general. Son estos 4 puntos que vamos a analizar uno por uno, en forma muy concreta, pero es lo que redondea y define el concepto. En primer lugar, se trata de protección de las formas. Es decir, reforzando lo visto ya, ¿no? Las ideas no se protegen. Nuestra ley concretamente dice, las ideas no se protegen, además. Tampoco se protegen ni cuando la idea tiene que ver con la tecnología. Me refiero, esto es común de la propiedad intelectual, pero que quede muy claro, sobre todo en estos temas de creaciones que no se fijan tanto en la aplicación industrial, que no se fijan en la aplicación industrial, las ideas no se protegen, se protege la forma cuando es materializable. De ahí el concepto que explicábamos en primer lugar para ver cuándo hay obra. Protección de las formas. No puede haber un autor, en términos de derecho de autor, no puede haber un autor de una idea. Las ideas se piensan. Las ideas no tienen autores. Las ideas se piensan. Distinto es cuando se expresan. A eso va. Luego, la segunda de las notas que mencionamos, el ámbito. Se trata de una obra o uno de los atributos referidos a la obra para ver si tenemos obra protegida, se trata del dominio literario, artístico o científico. Científico en el sentido del contenido, no en el sentido de innovación. Eso no tiene nada que ver con el derecho de autor. Eso pasa a otros caminos. Sí, dígame. En el caso, por ejemplo, de la persona que quiere vender la idea, lo que hace es un contrato privado, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la idea de hacer tal película. Usted se da cuenta que una idea no se vende, porque nadie puede desprenderse de la idea. La idea se transmite. Sí. Pero eso es mire, contratos privados son todos. Le diré, no, está bien lo que dice. ¿Sabe que cuando uno transmite una idea, lo que tiene es un secreto? El valor es el secreto o un conocimiento, que puede no ser secreto, pero entonces ahí para que tenga un valor tiene que ser algo aplicable, porque si es de dominio público no tiene ese valor. Y efectivamente, una vez que transmite la idea, para que se valorice lo transmitido, la mayor parte de las veces lo que va a requerir quien la recibe es también su secreto, es decir, la obligación de no transmitirlo. Es otro mundo, es otra cosa. Eso es distinto. Porque cuando estamos hablando de obras, lo que se pueden transmitir son los derechos de ejercicio patrimoniales respecto de esa obra, y esas sí se pueden enajenar, porque ahí estamos hablando de valores, como bienes intangibles. El tema es quién queda si yo tengo una idea de una película, póngale una película. Sí.
de alguna forma transmito mi idea a una empresa que hace las películas. Y seguramente quiera cobrar por eso. Pero después, ¿quién queda con ese derecho de autor? El que yo le Eso pase la no, idea. no, una idea no es un derecho de autor. Una idea es una información que usted transmite. Ahora, usted les da una idea, como dice, transmite la idea de un guión, ¿no? Bueno, en realidad, ¿qué es desde el punto de vista jurídico? Ese les doy la idea. Usted hizo una comunicación y hay que ver a qué se obliga cuando ellos reciben esa comunicación. Lo más probable es que le digan, y usted se obliga a no decírsela a nadie más ni a hacer nada con esto. Entonces, lo que sea que haga va a ser, lo que sea que hagan será una obra audiovisual, una obra informática, un videojuego, lo que sea, lo va a tener si hace una obra aquel a quien usted le transmitió una idea. Pero idea y obra son cosas muy distintas. ¿Comprendido? Muchísimas gracias. Bien, sigo con esto. Dominio literario, artístico o científico, ¿no? Es decir, a ver, no estamos en el mundo de medir si puede ser reproducible, aplicable a la industria, eso no interesa. No interesa. No es un tema para analizar si hay obra protegida o no. Puede tenerlo. Puede haber obra de arte aplicado. Ya vamos a ver en un comentario sobre obras que haremos en unos minutos. Pero eso no importa para definir si hay obra protegida. ¿Saben cuál es la nota central, la nota caracterizante, expresión caracterizante de la obra protegida? La originalidad. Que se trate de una creación original. Y esta nota de originalidad enlaza con lo que es que la obra es la proyección de la personalidad del autor. Cuando hablamos de derechos de autor, hablamos de derechos humanos, hay un nivel de protección internacional de los derechos de autor a nivel de tratados, a nivel del tratado de la Convención Internacional de Derechos Humanos del 48, por ejemplo, que ahí en la lista incluye el derecho del autor. ¿Por qué? Y bueno, porque la mirada a la creación de una obra es una expresión de la personalidad del autor, es como un seguimiento de lo que es la personalidad del autor. Y esa es la clave del concepto de originalidad. Originalidad en sentido subjetivo, como proyección de la personalidad. Así lo toma la doctrina en el mundo, así lo ha tomado la jurisprudencia también en el Uruguay. Esa es la dimensión que cuando habla de originalidad corresponde interpretar del derecho uruguayo. Y el derecho uruguayo es el derecho comparado, de esto no hay dudas. ¿Qué sería originalidad en sentido objetivo? Sería novedad, algo que aparece que antes no había. Bueno, esa no es la mirada que da valor legal como obra protegida en derecho de autor. ¿Por qué? Porque el punto es, está bien, hay una expresión artística de alguien y es nueva. Bueno, pero dentro de la idea general que se expresa, distintas personas lo van a expresar distinto, porque idéntico, igual, nadie expresa una idea. Es imposible, porque todas las personas son distintas, todas las personalidades son distintas. Entonces, tomar en cuenta la novedad implica, bueno, pero ¿qué diferencia tomo yo para decir hay novedad o no hay novedad? Como para definir con eso la protección autoralista respecto de una creación. Ejemplo, siempre ponemos un ejemplo muy, muy común, pero lo pueden proyectar a cualquier otra cosa. Imaginen un lago con un cerro, con un bosque. En un atardecer, a orilla del lago hay, bueno, una familia. La expresión de esa idea, un lago, un cerro, un bosque, un atardecer y una familia, ¿no? La expresión de esa idea va a ser distinta de cada uno de quienes correspondiendo a cada uno
de quienes se propongan reproducirla. Cualquiera de nosotros que digamos, nos dicen, dibuja estas 5 cosas, las vamos a hacer distinto. Es más, aunque nos digan el lago va adelante, el cerro va atrás, el bosque está a la izquierda, aunque nos den un dato de algo más, igual cada uno es distinto. ¿Por qué? Bueno, porque cada persona lo va a expresar con una proyección diversa de su personalidad. Esa es la medida de la originalidad. Puede haber una misma idea, pero lo que se valora es la expresión. Y en la expresión está esa originalidad. ¿Qué es lo antitético a hablar de originalidad? El plagio. Es decir, el plagio es antitético y algo más que original, porque el plagio es hacer suyo una expresión ajena, ¿no? Y cambiarle el nombre, cambiarle el autor. Pero cuando uno dice no es original, está diciendo es de otro. ¿Mm? O es banal, que ahí de nuevo hay otra discusión, que ya veremos en alguna charla de casos prácticos que veamos. Hoy me interesa rescatar sobre todo el tema originalidad como concepto básico. Originalidad como concepto básico por esta, en sentido subjetivo, por esta imposibilidad, diría, práctica de decir cuándo hay novedad entre las personas que expresan la misma idea de manera diferente. Bueno, el margen es muy chiquito cuando hablamos de originalidad en sentido subjetivo. ¿Por qué? Bueno, porque cada uno expresa de manera distinta las creaciones. Esto no es lo mismo que decir, no importa, lo que hace otra persona vos lo tomás, le cambiás una cosita y ya es tuyo. No es así tampoco, porque el tomar algo ajeno implica, como les decía yo, la antítesis plagio, plagio total, plagio parcial, este es otro debate. Cuando estamos hablando de originalidad y cambios, estamos hablando de la expresión de algo en su manifestación general. Volviendo al concepto, originalidad es la apreciación de la expresión de cada persona que materializa una idea en un soporte físico, que materializa la idea en un soporte físico. Y bueno, hay que ver. Es decir, hay debates, por ejemplo, el software que se protege por derecho de autor, que es una obra protegida. Bueno, lleva un tema de debate, es decir, ¿qué es originalidad del software? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia que se expresa desde el código hasta lo que es, del código fuente me refiero, hasta lo que es lo que se ve en pantalla. Bueno, eso merece un capítulo y un estudio aparte de originalidad. Otra mirada distinta es la originalidad en las artes plásticas, originalidad en la expresión que tiene que ver con los retratos, por decir así. Me imagino que están visualizando las variedades que hay. Lo mismo en los textos literarios, ¿no? Es decir, es una... en los textos, miren, pensando otra cosa que muchas veces las novelas o telenovelas con la chica que del campo va a la ciudad y entra a trabajar y conoce al muchacho y el muchacho primero la quiere, después no la quiere porque la familia la deja porque la familia quiere que se case con otra, no sé, cosas así, ¿no? A lo largo de la historia del mundo, ¿no? ¿Cuántas veces se ha expresado en contextos distintos, con las situaciones distintas? Y es esa misma línea, idea argumental. Bueno, cada vez, cada uno, cada nombre, cada cosa, cada el contexto en el que tiene lugar estos hechos básicos de la idea, implican una originalidad, una visión original. Cada uno es una obra protegida. Cada uno con el mismo argumento es una obra protegida. Bien. Cuarto punto, independencia del destino, género o mérito de las obras. Es decir, no importa para qué se haya generado, no importa si usted dice, bueno, esto es audiovisual, esto es tecnológico, esto es... no importa. No importa si alguien dice lindo, alguien dice feo. Lindo o feo, el mérito de las obras es irrelevante para hablar de la protección legal.
Es decir, no hay ningún contexto ni valoración desde ninguna otra perspectiva, ni aún legal, respecto del contenido que incida en el carácter de obra protegida. Como obra protegida. El destino podrá ser un destino lícito o ilícito. Ese no es un problema de la obra, ese es un problema del ejercicio de los derechos del titular. Bien, no depende del Estado. Esto es así de manera tan rotunda, porque no depende del Estado la existencia de la obra. ¿Por qué no depende del Estado? Porque estamos hablando de un derecho humano. No hay un registro de obras. Para que existe el registro, se registra la obra. ¿Por qué? Y bueno, porque de ahí hay una presunción de quién es el autor. Bueno, hay una fecha cierta, porque el registro es una oficina pública. Es decir, hay una serie de efectos legales, pero ninguno de ellos implica que exista la obra protegida porque haya registro. Totalmente distinto de lo que estamos viendo hasta ahora en marcas, en patente de invención, diseño, porque en ese caso, sin registro, no hay nada. Acá al revés. ¿Y cómo se explica esto? Por la naturaleza del derecho de autor. Pero reitero, siempre, y bueno, a partir de la semana que viene, cuando veamos derechos, lo vamos a ver con más claridad, siempre hay que distinguir entre el derecho, la obra como tal, la existencia del derecho y el ejercicio de los derechos derivados. Los derechos se ejercen en sociedad, por lo tanto, ahí sí despliega toda una serie de relaciones, hay que medir el alcance, la ley establece limitaciones, excepciones, pero es ese tema del ejercicio de los derechos, no la existencia de los derechos, mejor dicho, perdón, más concretamente, la existencia de la obra que va a desplegar derechos, ¿no? Bueno, el desplegar derechos, que es el ejercicio, eso sí depende. Bien. Vamos a ver rápidamente cada uno de los conceptos y mientras lo repasamos. Protección de las formas, quiere decir que las ideas, el método o el estilo no se protege. Cada manifestación es lo que se protege toda forma de expresión, lo que no es siempre materializable en un soporte físico, cuando es expresable. ¿A qué voy con esto? Que es un debate, pero van a ver que es bastante concreto. Cuando se hace un discurso, cuando alguien habla, una clase, se cuenta un cuento mientras lo está inventando alguien. No hay un soporte físico. Una coreografía, por ejemplo, profe. Bueno, yo más que coreografía diría un baile espontáneo, porque la coreografía se parte de la base de una instrucción que hace alguien antes. Aquí el punto es, sin que haya un video de la coreografía, sin que haya una grabación del discurso, ¿hay igual obra protegida? Y el punto es que hay una forma de expresión que se percibe. Por lo tanto, en sí hay, es decir, por lo menos, mínimo. Para grabarlo se requiere la autorización del autor. Para grabar el discurso, para grabar la coreografía, para grabar la coreografía espontánea, me refiero, ¿no? Para hacerlo todo en la misma línea del ejemplo. Entonces, bien, ahí hay una forma de expresión. Segundo, dominio público literario y artístico, con un criterio amplio de consideración. Y las obras científicas, cuando se trata de una referencia a algo científico, tiene que ver, se protegen en tanto la forma de expresión y no su contenido, ¿no? Es decir, a ver, si yo escribo un libro donde explico una creación industrial que he realizado, a mí el derecho de autor me protege el libro, que nadie me lo copie y que nadie me lo plagie, pero no puedo impedir que la gente lleve adelante esa solución a un problema técnico si yo no la patenté. Ese es la digresión que hay que ver en este caso. Bien. Tercero, originalidad.
es una creación humana, el concepto apunta a la individualidad, no a la novedad. Vimos ya este punto, originalidad objetiva y subjetiva. Y aquí hay un tema, la extensión de la protección ante obras protegidas como altura creativa. Yo hace unos minutos yo expliqué que originalidad también no solo se oponía a lo que es plagio, sino a banalidad, es decir, algo que no es original. Esto es una discusión, y hay países, o digamos escuelas de derecho, Francia, la escuela francesa relacionada con el arte, que dicen, todo es arte. Hablan del principio de la unidad de arte, dicen, nadie puede decir qué es lo que no es arte, arte en el sentido de creación, no en el sentido de mérito, Entonces, el punto viene por ese lado, ¿no? A veces en arquitectura se ha planteado el tema, ¿puede haber construcciones que no sean originales? Los franceses le dirán, no, jamás. Hay una corriente que dice, bueno, hay un formato que tiene que ver con una creación banal, claro, banal o de dominio público, es decir, algo que ya existe, no hay derechos al respecto. De todas maneras, reitero, vamos a ir estudiando esto a medida que veamos más ejemplos. Reiteramos, el criterio de originalidad implica una manifestación de la expresión de ese autor. Obviamente, si no hay ninguna manifestación, no podemos hablar de la existencia de la originalidad. La discusión es en los hechos, es decir, ¿hay o no hay? Podemos decir que no hay, y es eso lo que los franceses contestan, no se puede decir. Pero bueno, vayamos por partes, ¿no? El cuarto, que vimos recién, cualquiera sea el destino, divulgación inédito, estético, promoción comercial, habrá protección, cualquiera sea el género artístico, científico, literario, y no corresponde valorar la obra. Algunos comentarios generales sobre las obras. Las obras pueden ser originarias, es la primigeniamente creada, o derivadas, o digamos, compuestas, que son obras que se basan en una obra ya existente. Y son obras protegidas distintas a la obra originaria. Ejemplo, obras originarias, ciertas obras literarias, musicales, teatrales, plásticas, audiovisuales, radiofónicas, arquitectónicas. Este es un enunciado, ¿no?, general que hay. Obras derivadas dentro de estos géneros. Dentro del género literario, adaptaciones, traducciones, colecciones. Si todas estas parten de que hay una obra originaria y hay un segundo autor que le agrega originalidad a la obra preexistente y da lugar a una nueva obra. Género musical, los arreglos, las variaciones, las revisiones. ¿Sí? Perdón, profesora, lo anterior que dijo puede ser una obra originaria y una parodia de la obra, por ejemplo. Bueno, ahí hay otro tema, ¿no? Porque la parodia es una discusión más complicada, porque el tema es, la parodia toma como punto de, muchas veces toma como punto de partida elementos de obras, y luego también el punto es que se desprende esa parodia de la obra original a nivel de que toda la gente dice son distintas. ¿Hay una inspiración o hay una obra derivada? Esa es la pregunta en la parodia. Pero el punto también es que algunos derechos toman a la parodia como una obra derivada necesariamente y por lo tanto tiene que autorizarla al de la obra originaria. Y otros dicen no. Entonces tienen que poner ¿qué? Para que haya seguridad, la excepción de parodia. Y otros aparecen y cuando hablamos de culturalmente de algo que es parodia, en realidad se inspiran en un guión que se identifica en una cierta obra y lo expresan de manera distinta. Entonces, lo que el género dice parodia, ¿es siempre parodia acotado a la expresión de las obras? Igual, muy oportuno y muy bien su comentario, pero quería destacar que la parodia, como a veces hay distintas interpretaciones de qué es parodia, la parodia es más complicada, ¿no? Como una creación. Bien, si es estrictamente la parodia, sí, es obra derivada. Pero quería explicar el contexto para ver al punto que llega este tema.
Luego, compendios, resúmenes y extractos o cualquier transformación de una obra protegida. Y acá lo importante es que para todo caso de obra derivada, el principio lógico es que sin la autorización del autor de la obra originaria no puede existir. No puede existir, no puede existir y no puede ejercerse ningún tipo de derecho o manifestación al respecto. ¿Por qué? Y bueno, porque depende de la obra originaria. ¿Mm? Bien. Obras literarias. ¿Algún comentario sobre obras literarias para ver, y de alguna otra, como para ver la extensión de qué es el ámbito de cada una? Pou dice, pasó en Carnaval hace poquito. ¿Usted hace referencia a cuál caso de Carnaval, Pou? Y hubo un juicio que perdió, creo que el Pinocho Sosa. No, claro, usted habla del caso de las Tres Marías y de la expresión de Carnaval de Juana de Barburú. No me Claro, acuerdo cuál era. es así. Ahí sí tuvo dos instancias ese juicio. Sí, sí, ahí es eso, el caso es ese. El punto ahí tiene que ver con, en realidad más con plagio fue, que por el lado de la parodia como tal, porque lo que se discutió es si habían tomado específicamente partes de la obra sin autorización y sin decir el autor. Y ahí hubo varias discusiones, porque de hecho el libro estaba entre las fuentes. Es decir, no fue un caso tan fácil. Sin embargo, bueno, las dos instancias estuvieron de acuerdo en que había una ilegalidad por haber tomado del libro del autor aspectos que eran originales y que no eran información de dominio público sobre la vida de Juana de Barburú, por decirlo así. Entonces, de nuevo, eso es tampoco es tan sencillo o tan lineal del concepto de parodia, el problema ese. Es decir, el reclamo venía por el lado de no me pagaron por reproducción, no me pagaron por, y además no dijeron de quién era. Una cosa así fue el reclamo. Bueno, bien. Epistolarios, discursos, alocuciones, conferencias, informes. Es decir, aun cuando sean consultas profesionales, aun cuando sean informes de un ingeniero, un informe de un médico, todo eso, escrito, texto, expresado, como con la expresión de la personalidad, es una obra literaria. Es decir, la obra literaria no piensa solo en un libro como formato, ¿no? Sino en todo este tipo de expresiones. Profe, ¿y ahí puede entrar tipo nuestro ejercicio de la profesión como Por abogados? supuesto, ni lo dude, ni lo dude. Ahí entra las demandas, las escrituras, entra lo que el abogado habla en la apelación oral cuando está en una audiencia. Es decir, a ver, cada expresión intelectual teniendo originalidad, estamos hablando de obra protegida y ha habido casos, ¿no? Casos en el Uruguay respecto de la valoración de este tema. Obras musicales, composiciones con o sin letras, no importa qué sonido tenga incluido, identificando melodía, armonía y ritmo, ¿no? En la música, el ritmo es de dominio público, ¿no? Es el chungu chungu, es el chan 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 de cada género musical. La melodía es la identidad de cada obra musical, es eso que uno tararea cuando quiere hablar de una canción, es la melodía. ¿Mm? Y armonía es un enlace entre melodía y ritmo. Hay que ver en cada caso si se trata de una armonía general del género o si se trata de una creación específica. ¿Qué decía del ejemplo de Carlos Vives? ¿Cuál de ellos? Y que lo habían acusado de plagiar una melodía, una canción, y él se excusó diciendo que él era el rey del vallenato, entonces por ese motivo jamás podría ser él el que copia. Bueno, está bien. Algo más debe haber probado, además de decir eso, ¿no? En el caso concreto.
Pero pasa mucho en la música eso del tema de los debates respecto de plagio. ¿Vieron un 2x3? ¿No ven cada vez más que fulanito de tal, el músico le hicieron una demanda de plagio por tal cosa? Ahora hasta plagios no solo en obras musicales, hay noticias, hasta en ropa, hasta en vestidos, se ve cada vez más en las noticias. Pero hay incluso varias webs que tienen ejemplos de plagios denunciados, algo muy, muy interesante también. Todos quieren ganar plata, y claro, porque a ver, no perdamos de vista que la creación es un trabajo, es una fuerza aplicada a un resultado, ¿m? Que implica horas y genera un derecho a establecer las condiciones para que otro lo use. Ese generar condiciones para que otro lo use puede ser deme dinero a cambio, ¿no? Como en cualquier trabajo, como en cualquier otra aplicación de energía para que algo exista, ¿no? Y Una sí, consulta. sí, En el caso de la música tropical, que es básicamente, o sea, más allá de que tienen temas propios y demás, generan música a partir de otras canciones. En esos casos, para que no haya plagio, tendrían que pedir autorización sin o cuando duda, le cambian el ritmo. Ah, sin duda, claro. sin duda. Hay, en todo el tema de la industria musical, para varios géneros, hay una especie como de red de autorizaciones. Hay gente que prohíbe que las obras musicales de su autoría vayan a ningún tipo de adaptación o versión, pero todo lo que sea obra derivada, y cuando usted me estaba planteando estos casos, me hacía referencia a obras derivadas, todas dependen de la autorización del original. Cuando hablamos de obras derivadas. Es distinto inspirarse, es distinto que tengan ritmos en común, ¿no? Eso es otra cosa. ¿Y quién sabe cuándo hay inspiración, cuándo hay ritmo en común, cuándo hay obra derivada? Lo saben los músicos, lo saben los peritos en la materia. Si hay una cantidad de analistas de la industria que tienen claro y pueden decirle hasta acá puedes ir, esto no lo hagas, esto te lo van a reclamar, esto solo lo haces pagando. Si hay una cantidad de roles en torno a, por ejemplo, las obras musicales que tienen mucha explotación de mercado, lo digo en un buen sentido, no me parece nada mal, de mercado comercial. Necesitan para ser regulares todo esto. Pasó con la canción de Uruguay en el fútbol. Claro, ahí lo que pasó es que lo que entendió lo que entendió el juez es que no había reclamo posible por parte de los autores nacionales de la canción de Uruguay te queremos ver campeón, porque lo que tenían en común las dos obras era de dominio público. Ese fue sintetizando el argumento que triunfó. Es decir, no prosperó, no ganó, por decirlo así, no hicieron lugar al reclamo. Y porque no era de ninguno de los dos. Eso fue la apreciación de la prueba que se presentó en ese juicio, que por cierto, ahí participaron peritos musicales muy reconocidos de nuestro país. No, fue muy interesante ese juicio. Bueno, Profesor, otro. Sí, adelante, Ubal. me quedó la duda de la placa anterior, si el ritmo estaba protegido por derecho de autor. No, el ritmo no. Está. El ritmo no, el ritmo es del género, digamos. La melodía es la clave y la armonía depende. Está. La armonía depende de una... No, ritmo no. Está. Muchas gracias. Una Por cosa, favor. profesora. Sí, dígame. Con respecto a la armonía, lo que yo veo, capaz que alguno también entiende un poco de música, que como que salta muy claramente al oído de alguno que toca un instrumento o algo, que hay muchísimas canciones de muy diversos géneros que usan las mismas progresiones de acordes. Y eso viene de hace muchísimos años ya. Y como que creo que a nadie se le ocurriría considerar plagio que una canción use la misma progresión de acordes que otra, si le estamos hablando de armonía. O sea, yo no Sí. entiendo muy bien cómo funciona el tema probatorio en el tema de derecho de autor, pero me parece que lo único por lo cual se podría atacar sería por la melodía o por la letra, quizás, o algo de eso. La letra ni lo dude. No, Claro. hablando de, está muy bien lo que usted dice, hablando de
digamos, una especie de disección de la música en melodía, armonía y ritmo. Los dos extremos son la melodía y el ritmo. La armonía hay que ver, pero no, es decir, hay armonías tradicionales en el dominio público, pero lo que se establece desde la mirada legal y sobre la base de manifestaciones de gente que entiende de música, es que hay un espacio en la armonía para que haya creación y ahí se verá. Es decir, es distinto de decir el ritmo. El ritmo es la nota ancestral, digamos, que tiene cada género. Claro, exacto. El Por ritmo no ejemplo, se protege, no, ni hablemos de proteger. Sí, ¿qué iba a decir? no, que es tal cual lo que dice. Por ejemplo, no sé, el ritmo, la batería que identifica al rock o que identifica a la cumbia. Es como algo que Claro, no tendría sentido el hablar de vals, plagio porque es lo que identifica el género. Sin exacto. embargo, la armonía yo entiendo, igual que usted, por lo que yo veo y entiendo de la música que suena actualmente, no sé cómo será en el ámbito legal, si hay muchos juicios al respecto, pero pareciera como que se es muy permisivo con el tema de armonía, porque todos escuchamos canciones actuales y decimos, pa, qué parecidas que suenan, son iguales, y es porque muchas Claro. veces la progresión de acordes es exactamente la misma. No sé, habría que ver la casuística en ese caso, pero creo que lo que más, por donde más se podría atacar es por la melodía y la letra. La melodía Quizás. es como el padrón, cuando uno Tal habla del cual, sí, sí. padrón de un inmueble, bueno, la melodía es el padrón de la obra musical que se trate. Y la armonía, hay, tratándose de armonía, hay mucho dominio público, y hay también espacios de creación que habrá que ver en cada caso. Pero no se puede, respecto de la armonía, digamos, para redondear y que no haya duda, no se puede afirmar como de la melodía, que sí, que es única, y el ritmo, que es de dominio público. En la armonía no se puede afirmar en general. Las Claro, otras dos sí. es más el caso a caso, digamos, en el tema de la armonía. Sí, sin perjuicio que, como usted dijo al principio, hay algún tipo de género que tiene armonías comunes hace mucho tiempo y hay otros que no es tan así. Entonces, Tal de cual. ahí que queda como en el medio en la consideración. Muy, muy bien su aporte, Manuel. Bueno, obras teatrales se asimilan en cierta forma a obras literarias. La obra teatral está escrita, pero va más allá de la asimilación, va en la expresión, ¿no? Las obras teatrales se suelen llamar obras dramáticas, pero también están las dramático-musicales, las coreografías que entran en este camino y que pasan por otra expresión, las pantomimas, que tienen también muchas veces un ámbito de improvisación, obras plásticas, que ahí tenemos un capítulo inmenso abierto y que cada vez es más variado porque las expresiones y las percepciones cada vez son más generales. Escultura, pintura, dibujo, grabado, litografía, historietas gráficas, cómics o tebeos. A ver, Pau quiere la diapo anterior. ¿Qué le falta? Coreografías, pantomimas. Sigo adelante. Decía, hay una cantidad, una variedad tremenda, porque varía la percepción y varían las expresiones. Y sean aplicadas o no, quiere decir que sean de arte aplicado, sean aplicadas a la industria o no, igual siempre las obras plásticas van a tener ese ámbito de protección. El concepto de obra arte aplicado, vamos a ver, creo en unos minutos, pasa por otro lado. Más obras plásticas, los proyectos, los planos, las maquetas, los diseños de obras arquitectónicas, los planos de cualquier tipo de ingeniería o de creación, todo ello es una manifestación gráfica, física. ¿Y qué pasa? Hay una parte que será técnica, obviamente, porque hay un deber ser, es decir, los planos para presentar en la intendencia de cada departamento tienen que cumplir ciertas normas que saben los arquitectos, los ingenieros. Esa parte es la que debe ser así, pero hay una creación individual, intelectual, que acompaña el deber ser. Por supuesto que el deber ser no va a estar incluido en el derecho de autor, pero el contexto, lo que agregue, sí. De eso se trata este tema, ¿no? Cartas, atlas, mapas, planos y otras producciones gráficas o estadigráficas, no importa cómo estén impresos,
Y bueno, después tenemos todo el camino de las obras audiovisuales, ¿no? El concepto de obra audiovisual, después vamos, en algún momento dentro de unas clases vamos a hablar en particular de la obra audiovisual, y ahora solamente estoy destacando una particularidad como creación. Obra audiovisual como serie de imágenes asociadas con o sin sonorización incorporada, cine mudo o con sonido es igual, que estén destinadas esencialmente a ser mostradas a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación pública, de la imagen, del sonido, no importa el soporte físico, es decir, imágenes asociadas y con sonido es una obra audiovisual. Audiovisual identifica la dinámica muchas veces, ¿no? Porque cuando existía el cine mudo no decían obra visual, ¿no? Igual está en el paquete de los derechos de obra audiovisual. Obra de arte aplicado, ¿no? Estamos redondeando ya estos ejemplos de algunos, hay muchos más géneros. A mí mi idea de complementar el concepto con estas explicaciones fue expandir y ver todo lo que implica obra protegida, ¿no? Obra de arte aplicado se le llaman a las creaciones artísticas que tienen una función utilitaria, ¿no? Es esa parte de estética, de ornamentación, palabra que ya vimos en el curso, que se incorpora a un artículo útil y le pueden llamar artesanía o le llaman industrial. Esto no hace al concepto legal. Y puede ser, yo qué sé, imagínense una escultura que la adaptan y le hacen una función, yo qué sé, de pisapapeles o lo que quiera. Es una función utilitaria, una creación artística. O se trata también de obra de arte aplicado de el aspecto estético que tiene cualquier objeto, por ejemplo, un objeto utilitario, calificado como utilitario. Estamos hablando de artes plásticas, evidentemente, porque estamos hablando de una apreciación visual. Y este es el punto de conexión que presentamos cuando hablamos del concepto de diseño industrial. Las llamadas formas ornamentales del diseño industrial tienen que ver con la protección también de derecho de autor. Con esa particularidad de nuestra ley, bueno, todo eso ya lo explicamos en la clase correspondiente. Joyería, orfebrería, bisutería, mueblería, vestidos, decoración. Esto es la enunciación que hace el artículo 5 y cualquier cosa más que se les ocurra pensar, ¿no? Tienen que ver por este tipo de caminos, ¿no? Aquí puse ciertos artículos que son los que están enunciados en la ley, en el artículo 5. No todos son utilitarios. Mueblería es utilitario. Vestidos también. Otros vienen por otro camino, pero siempre hablamos de obra de arte aplicada. Bueno, bien, este era el concepto de obra y la expansión en todo lo que implica la evolución del material y de la tecnología. Veamos ahora el concepto de autor, que es el otro tema inicial. Evidentemente, autor se define por el que da lugar a la creación de la obra, tal como vimos definida la obra. Toda obra tiene un autor. Esa es la idea para manejar. Y la identidad de uno y otro que tiene que ver con la relación de existencia y la determinación de existencia, y tiene que ver con los dos extremos, ¿no? de este aspecto de valoración legal. No hay una definición legal de autor. No hay, es cierto, Pero no tenemos en toma- nuestra ley. ¿Sabe dónde hay una definición? Sí, en el En artículo una ley del 4, libro, sí, la ley mucho del tiempo libro. atrás. Sí. Pero no es general, no hay una definición general. De todas maneras, la persona que crea una obra es el autor, como concepto básico, pero además y en particular, y por toda esta naturaleza del derecho de autor y el nivel de protección del derecho de autor en principios generales, es que el autor es la persona física que crea una obra.
Nuestro sistema latinoeuropeo de organización de la protección del derecho del autor y de la definición del ejercicio de los derechos, atribuye a la persona física la posibilidad de ser autor. ¿Por qué? Porque es la persona que tiene esa iniciativa intelectual. Sí, la iniciativa intelectual no está más allá de una persona física, nunca. Lo que hay, y vamos a ver ahora en las explicaciones sucesivas y en discusiones sucesivas, lo que hay es atribución de derechos o atribución de autoría. En muchos casos, o puede haberlos, que no sean personas físicas, pero no desde la perspectiva de ser autor, ¿no? Y de definición de autor. Veo que están poniendo que hay alguien que tiene el micrófono abierto. ¿Quieren? Voy a ir y cierro todos los micrófonos porque si no también nos estamos distrayendo. Profe, antes de que cierre todos los micrófonos, que no la quiero interrumpir, porque Sí. me tengo que ir un poquito antes, o me tengo que ir a trabajar, simplemente le quería preguntar, el parcial va a ser igual que el anterior, ¿verdad? 20 preguntas. Sí, ya dije eso, es todo igual, y ahora voy a poner, me olvidé de ponerle el mismo cartel, lo voy a poner ahora, pero sí, igual. Está. Y lo podemos hacer una vez y si queremos lo podemos volver a hacer. Sí, pero yo dije que iba a limitar a 3 los intentos. Los intentos. Está, perfecto, gracias. De nada. ¿Cómo es que acá se cierran los micrófonos? De todos menos Cerrado el el mío. micrófono que estaba prendido. ¿Ya está cerrado? Ah, bueno. Entonces, porque la verdad que no entro. Pregunta a Pau cuánto tiempo va a durar. Idéntico, todo igual al otro. Los 3 van a ser iguales. Lo único que cambio es lo de los intentos, porque fue todo un tema la vez pasada, entonces lo acoto, es decir, no lo dejo sin intentos, pero lo acoto. Esa es la idea. Bien, bueno, vuelvo al compartir pantalla que estábamos viendo. Bueno, seguimos con autor. Y atención con esto. Una cosa es hablar de autoría y otra cosa es hablar de titularidad en materia de derechos y en materia de la relación con la obra. El autor tiene la titularidad originaria, en principio, de los derechos. Mientras que cuando el autor transfiere los derechos, cede los derechos, vende, ¿no? Como se dice, pero no es una venta, es una cesión. Cuando el autor realiza eso, la titularidad es derivada. Es decir, cuando nosotros decimos que hay algo que hay cierta facultad que tiene el titular de los derechos, estamos hablando tanto del autor como aquellos a quien el autor transfirió los derechos correspondientes. Pero autor tiene que ver con la creación, con la existencia. Titular tiene que ver con quién es el dueño, dicho entre comillas, quién es el que puede decidir cómo se ejercen los derechos patrimoniales de la obra. De modo que puede haber un autor que no tenga derechos. ¿Por qué? Porque lo cedió. ¿Por qué? Porque la ley dice que los derechos corresponderán al productor de la obra audiovisual. Entonces, cuando se genera la obra audiovisual, los creadores, aun cuando sean considerados algunos autores por la ley, nunca van a estar ejerciendo los derechos. Eso, lo de la obra audiovisual en particular, la vamos a ver en su momento, como estos aspectos también de la informática. Pero me interesa en este momento que tengan muy claro que el autor define que exista la obra, existe la obra, la crea y tiene todos los derechos, pero luego, como autoría y titularidad no es lo mismo, la situación de quién es el titular puede cambiar. Podrá haber titularidad originaria, titularidad derivada. Ese es otro tema. Autor, que es lo que estamos analizando en este momento, tiene que ver con a quién se imputa la calidad de autor, que va a ser el titular de los derechos morales y que además es el titular originario de todos los derechos de la obra. Distinta autoría de titularidad. Esto es muy importante para saber quién gestiona, a quién hay que pagarle los usos, una cantidad de temas que hacen realmente los aspectos legales, ¿no? del asunto. Muy bien. Seguimos Usted entonces. dijo que el autor
¿sí? Es el que tiene los derechos morales, o sea que solamente para él van a ser transmisibles, imprescriptibles y todo eso. Absolutamente, es así. El Sí, sí, sí. titular no. El titular derivado, no. Titular El derivado. originario es el Está autor, perfecto. usualmente, y el que nunca va a ser el derivado. ¿Mm? Acá lo dice. Le hace conservar los derechos morales aun cuando la propia ley atribuya derechos de explotación a otras personas. Este es el enunciado de lo que usted me estaba comentando. Bien. Seguimos con otro tema que es muy importante en materia de autoría. Fuera, Rolo. ¿Alguien va a decir algo? No. En razón, silencio los micrófonos, por favor. Mamá me pisó. Buah. En razón de. Yo no tengo acá debe Me haber empezó un a pisarte silenciado. ahora. Cuando vos me hagas algo, te hago Acá la está. pata ahí sin. Ahora sí, silencié a todos. Ok. Ahora sigo. Decía, en razón de esta naturaleza, de derecho humano, es decir, todo este origen, originalidad, bueno, la autoría, como no depende de ninguna manifestación de ninguna autoridad estatal, la autoría es lógico que se presuma. Eso lo dice el Convenio de Berna, lo dice nuestra legislación, lo dice todo el derecho comparado. Actualmente lo dice todo el derecho comparado. ¿Quién es autor? Aquel que se declara ser autor de la obra. Punto. Obviamente, es una presunción iuris tantum. Bueno, toda la gente es buena y sincera. Entonces, la presunción solamente puede ser iuris tantum. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser un plagio, entonces el autor original, el real, puede reclamar. ¿Cómo? Probando. ¿No? Es un tema de prueba. Pero aquí, para saber quién es autor, más allá de que haya registros que digan quién es autor, aunque haya registros donde dicen quién es autor, todo es una presunción de autoría. Lo que dice un registro respecto de que alguien fue y registró la obra es una presunción de autoría. A ver, cuando una persona se presenta al registro nacional, el formulario, la declaración que firma para registrar una obra es quien dice ser autor de. ¿Y por qué es iuris tantum la prescripción por oposición a iure y ad de iure? Porque admite prueba en contrario. Es una presunción relativa, si lo quieren ver así. Iuris tantum implica que depende de la prueba, de que alguien diga no, el autor soy yo, hay que probarlo. Si el autor es otro, bueno, le corresponderán los derechos. Entonces, la autoría depende de quien diga y vincule su nombre a la obra y siempre es una presunción iuris tantum. Admite prueba en contrario. Muy bien, seguimos. Esperen que me quedé enganchada con comandos. ¡Ay! Ahora sí, bueno, no quiere. Vamos a ver cómo quiere avanzar. Obras. Bueno, así como hablamos de el autor, la persona física, las obras pueden ser individuales y complejas, según cuántas personas físicas estén interviniendo en ellas y cómo entonces lo interprete el legislador. Eso lo vamos a ver en el caso de las obras colectivas. Las obras individuales son aquellas en las cuales autoría y titularidad originaria se encuentran reunidas en la misma persona y es una sola persona. En una misma persona, en la misma persona y es una persona. Mientras que las obras complejas son aquellas en las cuales hay diversidad de personas físicas participando en la creación intelectual. Hay más de una persona. Pero tienen distinta mirada estas obras en las cuales hay más de una persona física participando en la creación, ¿no? En que existan. Por un lado están las obras en colaboración. Son aquellas en las cuales contribuyen a su creación varias personas físicas, destinados los aportes de cada una a un fin común, pero no se duda en cuanto a quién realizó qué. Es decir, las obras musicales con letra en las cuales hay
alguien compuso la letra y otro compuso la letra, perdón, la música de uno, letra de otro, pero también es en colaboración cuando ambas personas, dos personas, ambos autores, realizan en conjunto la música o en conjunto la letra. Hay que ver cada caso. Pero me refiero que tanto disociando los aportes como siendo aportes comunes, estamos en una obra en colaboración y tenemos dos autores de una misma creación. Claro que cuando el aporte de alguien se puede disociar y utilizar en otra cosa, es distinto, ¿no? Se utiliza, pero en ese caso hay que ver los pactos, ¿no? El contrato, si puede hacerlo o no puede hacerlo, ese es otro tema. Es la base contractual, de relaciones contractuales de una cantidad de temas en esta materia. Y es distinta de la obra colectiva. La obra colectiva las obras colectivas son obras producidas, dirigidas, editadas o divulgadas. Y este es el punto distinto, es la excepción, bajo la responsabilidad de una persona natural o jurídica que convoca para la realización de la creación. Y que tiene un elevado número necesariamente de participantes que hacen que no se sepa exactamente qué hizo quién, pero que además es una obra que no existe sin esa persona que la lidera, le da las órdenes, define y que aceptan como actividad. No me acuerdo si acá puse los ejemplos, sí. Es caso típico de enciclopedias, diccionarios, bancos electrónicos de datos, de muchos programas de computación, de muchísimos, de los demás portes, sin duda. Es decir, hay alguien, la Real Academia Española hace que exista desde el siglo XVIII un diccionario de toda la lengua española. Y tiene los aportes de distintos contemporáneos a cada edición y de distintos editores de las distintas secciones, de distintos temas, de distintas materias, de los vocablos españoles de ese diccionario. Existe por alguien y ese alguien va a ser considerado el autor en un sentido ficticio acá. Ese alguien que es la entidad Real Academia, que es la que lidera, promueve, financia, determina que exista, va a concentrar esos derechos de autor. Y los aportes de las personas físicas son tan complejos que es imposible determinar quién hace qué. Entonces, por eso no hablamos de personas físicas autores en los casos de obra colectiva. En el resumen resulta imposible determinar la autoría de cada contribución y atribuir la titularidad de derechos sobre el conjunto a todos los participantes. ¿Por qué? No se sabe ni el rango de originalidad que puede tener lo que hace alguien, o lo que hacen todos. De modo que esas obras, y que ven que con la evolución tecnológica las posibilidades y los ejemplos varían, esas obras se miran como obras colectivas. Las obras publicitarias complejas, las campañas publicitarias que tienen muchos medios, que tienen videos, letras, que tienen también una complejidad muy grande de aportes, en algunos casos se pueden considerar en los hechos obra colectiva. Obviamente no un eslogan, no un jingle que tiene muy definido quién hizo qué, pero sí algún tipo de este género de obras. ¿Por qué pongo este ejemplo? Que no es frecuente, pero que no es imposible. Bueno, porque también creaciones que pueden ser de géneros sencillos, lineales, pueden dar lugar a obra colectiva, ¿no? Porque va más allá del género. Las obras además, profe, ¿sí? ¿Cómo dice? que si ahí hay como una renuncia de cada uno de No, los que no, porque para renunciar primero hay que tenerlos los derechos. Bien. Y acá no hablamos que tengan ese derecho. Hablamos que el tipo de expresión creativa o creadora no admite una identificación como autor, pero no es una renuncia. Ahora, si alguien pone un cuento y se lo incluyen en un diccionario, digo por decir una cosa así, ese es otro tema, discutir caso concreto, pero no tiene que ver con el concepto. No tiene que ver con el concepto. Bien, luego aquí puse esta referencia a obras, pero que en realidad se enlaza con el autor
y cómo se manifiesta quién es el autor. Por eso lo menciono acá. Esto es para mencionar también cuando hablemos de los derechos morales, pero me interesa igual verlo porque llega un punto en que los conceptos están tan relacionados, uno en la clase tiene que explicar obra por un lado, sujeto por otro, derecho moral, derecho, pero en la vida y en los ejemplos muchas veces están entrelazados los conceptos, ¿no? Pero acá interesa lo siguiente. A ver, obra anónima, seudónima o póstuma. Obra anónima no es que no tenga autor, porque todas las obras por existir quiere decir que tienen un autor. Anónima es porque el autor eligió que su nombre no estuviera asociado con la obra, ¿no? Y nunca dijo que era suya. Anónima viene por ese lado, ¿no? Distinto de la obra seudónima. Las obras seudónimas son aquellas en las que el autor utiliza para identificarse una expresión que no es la de su nombre civil. Y los seudónimos pueden ser transparentes u opacos. Son transparentes cuando por más que ponga una expresión para identificarse distinta del nombre, todos saben quién es. Y es opaca cuando utiliza un seudónimo y cuida mucho que no se sepa quién es. Acá el punto, que vamos a verlo más adelante también, es, en estos casos, ¿quién ejerce los derechos? ¿Quién autoriza que la obra se reproduzca? ¿Hay una obra que se puede reproducir sin que nadie la reclame? No es así, necesariamente. Pero hoy nos interesa ver esa calificación y esa situación de que no quiere decir que no haya autor, en ningún caso quiere decir que no haya autor, y en ningún caso el autor está abandonando el retomar y decir es mía, en ningún caso. Y en ningún caso está el autor admitiendo y consintiendo que plagien su obra, porque no impide que sea protegida el hecho de que sea anónima. Vamos a ver esa complejidad cuando veamos el ejercicio de los derechos. Pero mi idea de mencionarla hoy es para ir asentando las diferencias de los conceptos. Es decir, autoría y autor anónimo no quiere decir que renuncie a derechos. El ser autor va desprendido de los derechos y el ejercicio. Y el no decir su nombre, también. Bueno, y obra póstuma, es muy fácil el concepto, bueno, obra póstuma en realidad es una obra que se conoce luego de la muerte del autor. Entonces el punto es que es esa obra respecto de la cual, salvo lo que en algún testamento puede haber dejado dispuesto el autor, no va a estar el autor ejerciendo los derechos correspondientes a ella. Entonces, una obra póstuma implica que esa obra no fue creada por el autor y no se dio a conocer, no se divulgó hasta su muerte. Ahí el conflicto puede estar entre quién tiene derecho a divulgar una obra de determinado autor. ¿Puede cualquiera darla a conocer? ¿Cualquiera explotar esos derechos? Bueno, ya veremos. Pero estos son puntos de partida de temas que hacen a el concepto de autor. Otro concepto importante para manejar es lo que tiene que ver con las obras por encargo y bajo contrato de trabajo. Un punto que también desarrollaremos más adelante. Y aquí el punto básico hoy para analizar, referido con el tema autoría, es que se trata de la crisis, digamos, entre ese choque de concepto de autoría y titularidad. Nuestro derecho no tiene una regla general respecto de a quién corresponde el ejercicio de los derechos en el caso de obras por encargo y bajo contrato de trabajo. Sí hay respecto de 3 obras en particular, del retrato y del encargo del retrato al fotógrafo o al pintor, del caso de la obra audiovisual, del caso de la obra informática. En estos casos sí hay una previsión que distingue y que hace nacer derechos en el que encarga, ¿no? o en la empresa que contrata al trabajador, cuando se trata, reitero, de la imagen y el retrato, por un lado, la obra informática y la obra audiovisual. Esos son los únicos 3. En otros casos, lo que hay que hacer, se puede interpretar, yo entiendo que hay una interpretación, habla de derechos intuitu personae,
Pou, pero ahora después lo redimensionamos. Yo decía que hay un camino para la interpretación legal, pero del punto de vista práctico, ustedes, profesionales, al cliente hay que decirle, hacerle firmar contrato. Es decir, a ver, en estos casos, cuando se trata de contratar a alguien para que trabaje y que haga diseños plásticos para algo y quieren tener seguridad en este tema, que firme contrato. Salvo que sea seguro un diseño industrial y protéjanlo como diseño industrial, porque si no lo protegen como diseño industrial, no pueden aplicar la ley, que ahí sí hace referencia a el tema de derechos. Intuito persone es un tipo de contrato. No se aplica directo acá, no lo veo, Pou. No. Esto sí, tiene que ver con, por ejemplo, un contrato de licencia de derechos de autor. Si yo, es otro tema, ¿no? Si se está otorgando un contrato de licencia de derechos de autor, intuito persone, que es una de las características de estos contratos de licencia que determinan ciertos efectos, por ejemplo, para el caso de rescisión, ¿no? O para que justifican el que esté prohibido en general en las legislaciones la transmisión o los sublicenciamientos sin autorización del titular de la obra licenciada, ¿no? Pero bueno, en definitiva, volviendo al tema obras por encargo bajo contrato de trabajo, cuando hay una previsión que tiene que ver con la imputación de la titularidad de los derechos a quien encarga o a la empresa que contrata al trabajador, claramente tenemos un autor, que es la persona que realiza esa actividad, y por otro lado, un titular, por imperio de un contrato. Una titularidad al inicio, en el momento de la existencia de la obra, que condiciona que exista la obra de origen contractual. Bueno, otro punto, el Estado podrá ser titular de derecho, pero nunca va a ser autor. El Estado es una persona jurídica, pero va a ser titular de los derechos, pero en nuestro sistema latinoeuropeo no va a ser autor. El derecho comparado tiene variedad de soluciones. Me refiero a que en el mundo del derecho anglosajón, se habla de autoría, pero ahí como lo que es el copyright significa derecho a copiar, es decir, no, esa es la característica que sustenta el sistema del copyright, no de la creación intelectual y de la identificación del derecho con el creador intelectual. Por eso para ellos es muy fácil decir que el autor puede ser una persona jurídica, con cierta normalidad conceptual. Como es totalmente distinto la mirada del derecho y del sistema latinoeuropeo, aquí nosotros no vamos a tener en nuestro sistema un autor que no sea una persona física, salvo esta ficción de la obra colectiva, como les dije, por un tema de hecho. Bueno, hay algunas otras ficciones que vendrán y que hablaremos más adelante en los temas que comentaremos en este curso, en la parte que nos queda de derecho de autor. Bueno, la obra audiovisual, quería comentarla, que ya dije, esta es la tercera vez que digo, que vamos a mirar en particular, no hoy. En la obra audiovisual, los distintos componentes creativos en la obra audiovisual han determinado que en las legislaciones hayan hecho una enunciación de quiénes son autores. Y eso puede tener cierta variedad. Pero más allá de quiénes son autores, los derechos patrimoniales son del productor. De modo que veremos esa complejidad. Lo cierto es que cuando hablamos de la obra audiovisual y la pregunta es quién es autor, lo primero que hay que hacer es ver lo que dice la ley en cada caso. Esa es la particularidad, porque es una muy compleja creación que tiene aportes intelectuales de muy distintas disciplinas. Bueno, creo que con esto termina la parte de los conceptos para el día de hoy, que quería explicar de manera bien concreta. A ver qué hora tenemos, 19. Esperen un minuto, voy a detener el video 4 minutos, tengo una pequeña emergencia acá y enseguida retomo la clase. Esperen, prefiero hacer así aprovechamos para hablar de alguna otra cosa y reforzar estos conceptos y no cortar acá. Un instante. Detengo el video.
Bueno, solucionado parcialmente, pero preferí hacer así. Bien, nos quedan unos minutos. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Se ve que quedó colgado? ¿Qué pasó? La escuchamos bien igual, profe. Ah, porque no veo más nadie, no me. Perfecto. Bueno, pregunta. Primero pregúntenme, y si no, yo voy a decir 2 o 3 conceptos más, en todo caso, o algún ejemplo, pero primero, ya que estamos, pregúntenme. No, a mí no me queda claro, por ejemplo, en el caso de una obra arquitectónica. ¿Qué no le queda eh, claro? claro, si un arquitecto reproduce, no sé, un edificio con determinada característica estética y cómo si puede proteger de que otro arquitecto reproduzca con similares características. Ni lo dude. Y además hay juicios sobre eso. Es decir, en nuestro país ha habido planteos y muchos de derecho comparado, sin duda. A ver, una cosa es que esté el derecho y otra cosa es que lo ejerza, ¿no? Eso por supuesto. Pero sin duda que como cualquier autor, un arquitecto puede defender su creación. Es más, si explico, ¿usted conoce el caso del puente ondulante en la Barra de Maldonado? Bien, Profe, ¿sí? perdón, con respecto a lo que preguntó el compañero, que también estoy en lo mismo, estoy pensando eso mismo, pero en realidad usted dice que se puede proteger lo similar o si es igual, porque si es similar igual se puede No, proteger. no es un tema de similar o igual, es un tema de obra. Si usted dice que similar es algo que es dominio público, eso no tiene titularidad. Pero si estamos hablando de tomar la obra ajena, ahí estamos hablando de reproducción. Yo les voy a contar este caso, que son cosas distintas lo que me dice en primer lugar Rocco y lo que plantea después usted, porque Rocco habla de ejercicio de derechos y usted habla de la apreciación de la originalidad. Pero comento este caso y después vamos a esas variantes. Puente en la Barra. Hace muchos años, por el talento del autor, de la idea que se plasma en un puente ondulante, el Estado uruguayo construye un puente ondulante en la Barra de Maldonado. Ese sí lo conoce, ¿verdad? Sí. Rocco. Sí. Bien. En su momento trabajó una empresa, ¿no? Hubo un plano que se aprobó. Bien. Décadas más tarde, crece el tránsito y se decide la construcción de un puente idéntico al lado, uno para la ida y otro para la vuelta, ¿no? Es decir, a ver, hoy en la Barra de Maldonado hay, por separado, digamos, paralelos, 2 puentes ondulantes. Bueno, cuando se construyó el segundo puente ondulante, los herederos del ingeniero, creo que el apellido era Viera, pero no me acuerdo bien el nombre, digamos, los herederos del ingeniero, autor de ese puente, reclamaron al Estado, Viera sí, me aclara Chiarino, reclamaron al Estado porque no había un contrato que habilitara al Estado, es decir, a quien lo contrató la vez anterior, en este caso el Estado, a reproducir la obra realizada por el Estado y con la construcción y con el autor Viera. Y ganaron el juicio, porque no había. El Estado, espero que ahora haya mejorado en bastantes de sus reparticiones, pero es muy desprolijo en todo lo que tiene que ver con la contratación en derecho de autor a todo nivel. Y bueno, y durante muchísimos años ni se enteraron de que cuando se está contratando una creación arquitectónica, una obra de lo que sea, bueno, si le interesa al Estado reproducir esa obra, no puede si no tiene directamente la autorización del autor. Es decir, no por pagarle para que lo haga o por pagar nada más,
tiene la autorización para reproducir esa creación todas las veces que sea. Bueno, la discusión en ese juicio que llegó a la Suprema Corte, es decir, tiene 3 instancias, perdón, 2 instancias, no, 3, claro, letrado, Tribunal de Apelaciones y la Suprema Corte. La discusión fue más que nada el cuánto cobraban y sobre qué base, ¿no? Pero no se discutió el derecho. ¿Por qué? Y bueno, porque no había una cesión de los derechos del autor. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Es que así como uno lo ve fácil, diciendo el libro no se puede copiar al autor, el cuadro no se lo podés copiar al pintor, la obra arquitectónica no se la podés copiar al arquitecto o al ingeniero, porque en realidad la obra arquitectónica no quiere decir que sea el arquitecto registrado el que la haga como concepto, ¿no? El tema de autorización de la obra es otro. Pero puede haber una conceptualización, una autoría de una obra arquitectónica que en realidad necesita del apoyo técnico del arquitecto que la traduce técnicamente, ¿no? Pero ahí el autor no va a ser el arquitecto, sino la persona que la generó, más allá de lo que aclare, lo que implique firmar el plano. Hay varios de estos juicios. Yo tengo un pequeño libro en mi página web sobre la propiedad intelectual del arquitecto, y ahí cito algunas sentencias, sobre todo argentinas y de otros países, por ejemplo, hospitales. 2 o 3 casos recuerdo argentinos en los cuales cuando contrataron a un arquitecto para que hiciera el plano de un hospital en tal provincia, el Estado no negoció, no hizo o no puso como condición que le transfirieran los derechos de autor, y el Estado que hizo ese mismo plano en otra provincia, bueno, fue demandado y ese Estado perdió porque no tenía transferido los derechos del autor. Incluso con un tema técnico de discusión, que es el arquitecto que el Estado, el segundo arquitecto, mejor dicho, el arquitecto que hizo el segundo hospital y que firmó planos para presentarlos a la autoridad edilicia de esa ciudad, ¿no? Como diríamos acá en Uruguay, a la intendencia correspondiente. Comete plagio por firmar un plano que técnicamente presenta, pero que se sustenta en la creación de otro, porque no hay otra forma que firmar un plano que poniendo la firma y punto, porque se trata de un tema de responsabilidad por la construcción. Bueno, eso es otro tipo de debate, ¿no? Pero le comento que desde varias caras el tema arquitectos tiene todo esto, ¿sí? Ahora, que usted vea que muchas veces arquitectos toleran el tema para no generar un problema en plaza o en el mercado, eso no quiere decir que no tengan el derecho. Sobre todo cuando se trata del derecho moral, ¿no? Que tiene el derecho a que su nombre esté vinculado con la creación, y el derecho de paternidad de la obra se llama. Eso empezaremos a ver la semana que viene, la parte de los derechos. Pero sí, es decir, a ver, dicho crudamente, y es la realidad. Yo compro una casa y la quiero cambiar toda, en realidad, yo necesito la autorización del autor para cambiarlo. Una cosa, la doctrina distingue, doctrina distingue respecto de las transformaciones internas, saco una pared, cierro el living, no sé qué, de lo que es fachada y la expresión de la obra como tal. Pero es una elaboración doctrinaria. El hecho de comprar el cuadro determina que yo estoy pagando por la madera, la tela, los materiales. No quiere decir que yo tenga el derecho a cambiarlo. No, de ninguna manera. Bueno, lo mismo sucede con la obra arquitectónica. Respecto de la duración del ejercicio de los derechos, que es una pregunta que vi. Bueno, a ver, los derechos del autor, los derechos de autor duran, los derechos de explotación, toda la vida del autor, más 70 años post mortem autoris, es decir, 70 años después de la muerte del autor.
Eso en el derecho uruguayo. Eso fue así hasta fines del año 2019, perdón, es así desde el año 2019, de diciembre del 2019. Hasta fines del año 2019, en nuestro país había 50 años, pero en realidad es en el mundo entero prácticamente, en forma abrumadora, el plazo es de 70 años post-mortem. Esto en cuanto a la duración de los derechos. Los derechos morales no tienen plazo, no tienen límite, lo veremos. Ahora, es distinto otro tema que también veremos más adelante, que es la prescripción para accionar por los derechos que han sido vulnerados. Y eso no son 70 años, eso tiene que ver con la consideración de del plazo de prescripción en materia de derecho de autor, tiene que ver incluso con la discusión respecto de si la naturaleza es contractual o extracontractual, o puede haber algunos actos que sean extracontractuales, y obviamente cuando hay contrato de por medio la responsabilidad es contractual. Es decir, es distinto. Ese tema de tiempo tiene que ver con las cuestiones generales de accionamiento. No quiere decir cuánto duran los derechos de autor en el sentido de pedir permiso para usar. Una cosa es que los herederos del autor tienen 70 años para ser quienes definan las condiciones de explotación patrimonial de la obra, y otra cosa es cuánto tiempo tienen los herederos para hacer un juicio si ven que hay una infracción de los derechos del autor del cual son titulares. ¿Comprendido? Son plazos distintos. Nosotros, una cosa es lo que hemos, generalmente acá hablamos del plazo, en la parte sustantiva, del plazo del derecho de autor. Pero cuando hablemos de las acciones para la defensa de los derechos, ahí hablaremos de la prescripción de la defensa de los derechos. Profesora, ¿sí? En el caso de la obra colectiva, que usted puso Sí. el ejemplo del diccionario, por ejemplo, en caso de que exista una persona que vea vulnerados sus derechos, ¿qué demanda? Por ejemplo, la Real Academia, o ¿cómo sería? A ver, sí, demanda, si usted me dice a quién demanda, en el caso ese, a la Real Academia. Un tema en particular, en los casos que haya una titularidad originaria por disposición legal de una persona jurídica, el plazo va a ser de 70 años, punto. Es decir, ahí no hay un vida del autor más un lapsus post-mortem autori, porque no se muere la persona jurídica, y en caso que desaparezca no hay, no es la situación de que haya herederos, no tiene nada que ver con el concepto de la persona física del fallecimiento. Eso quería decirlo antes, digo para no dejarlo sin mencionar. Esperen que hubo una pregunta, porque como no... Esperen que voy a poner el chat, que no lo puse, así termino de ver las preguntas. Esperen un momentito. ¿Dónde es que está el chat aquí? Chan, 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 chan. Los participantes, pero el chat... A ver. Bueno, vaya preguntándome, porque así aprovechamos el tiempo. Sí. ¿Quién dijo profesora? Yo quería hacer una consulta sobre Ahora algo la que vi, me... sí. Bien, quería hacer una consulta sobre algo que me quedó un poco colgado, porque se me cortó el audio, pero es bastante, o sea, ya lo dimos hace rato, ¿se lo puedo preguntar igual? Sí, claro. Es del tema de derecho de autor, ¿no? De hoy. Sí, el tema Dele. de hoy. Bueno, a mí no me quedó muy claro qué son las obras póstumas. ¿Se acuerda que vimos 3 tipos? Ah, sí, sí. Bueno, obra póstuma es una obra que es divulgada después que se murió el autor. Esperen que antes le digo a todos, sí, mi idea es hoy mismo colgarla, porque así la tienen para el miércoles, exactamente. La obra póstuma, obviamente lo de póstumo no tiene que ver con la autoría, lo de póstumo tiene que ver con el ejercicio de los derechos. Y también ahí lo otro que mencioné yo, que hay debates o puede haberlos relacionados con el derecho de divulgación de la obra póstuma, quién lo tiene, si lo tienen los herederos, no lo tiene nadie, lo tiene cualquiera, es decir, pero en general el debate de la obra póstuma tiene que ver con el ejercicio de derechos. Es decir, muchos de los conceptos que mencioné, tanto después del concepto de obra como después del concepto de autor, son para reforzar quién es autor, bueno, y quién es obra.
Y estos últimos, cuando puse obra anónima, seudónima, póstuma, no son una referencia solo al autor, tienen que ver con el autor y derechos, el autor y los momentos de ejercicio de los derechos, como para reforzar siempre, el autor es uno y es siempre cuando elabora y está vivo porque es una persona física. Póstumo, ¿qué tiene que ver? Con el ejercicio de los derechos. Y aunque sea anónimo y aunque sea seudónima, no quiere decir que no haya, que haya un renunciamiento al ejercicio de los derechos. ¿No? Esa fue un poco la idea de ver estos dos temas, ¿no? Muy bien, Bien. Una gracias. pregunta. Sí, pregunte. No sé si es un tema que lo va a ver más adelante, pero me quedó en el tintero hoy de lo que conversó, creo que era Manuel. En el caso de los derechos de autor con respecto también al tema de las melodías y armonías y eso, ¿el concepto de plagio queda estrictamente reservado a criterio de los peritos o existe algún elemento objetivo que se determine? Porque yo he escuchado muchas veces, yo soy músico también, y hay algunos colegas que dicen que las melodías, por ejemplo, se consideran plagio después, si son idénticas en 4 compases. Pero a mí me No, parece que en realidad no necesariamente debería ser así, es más subjetivo el tema, ¿no? mire, lo de la regla de los 4 o la regla de los 12, depende. Primero que nada, lo primero es, ¿plagio es solo cuando lo dice un perito? Bueno, a ver, el perito es alguien que entiende y se supone que plagio, o como cualquier otra cosa que sea necesario un perito, implica conocer la especialidad. Esa es la única relación entre el plagio y el perito. En la definición de plagio es la apropiación de obra ajena. Y significa que alguien dice que una obra ajena es propia o de determinada persona. Plagio viene del latín plagium, que significa secuestrar, y plagiarium era el secuestro de un hijo. Entonces, esa tremenda fuerza de latín en el mundo latino-romano de siglos y siglos atrás se utilizó desde ese momento para el que toma una obra ajena y le pone su nombre. Entonces, ¿a qué voy? Que el concepto significa apropiación de obra ajena. El punto es, sobre todo en las grandes diferencias, cuando hay apropiación, porque cuando uno dice tomo la obra entera y digo que es mía, horrible, es facilísimo de ver que hay plagio. El punto son cuándo, qué hay que medir, cuán extenso es que puede ser lo que uno se inspire de una obra ajena o la cita musical, yendo de nuevo al tema músico. Uno puede tomar un acorde de una obra y poner un sello como en homenaje, póngale, que eso se estila también. Porque todos saben que es de él. Ahora, tomar determinada extensión de una obra ajena y incorporarla y para el desarrollo de la obra propia, bueno, ahí estamos en el camino de plagio. Los 4 compases, los 12 compases o los que sean, depende de la obra, del género de la obra musical que se trate. Hay géneros musicales que entienden, los que saben que en X número de compases es suficiente o es lo mínimo para decir si tomar idéntico implica plagiar o implica esa inspiración. De ahí viene el tema de los compases, la regla de los X compases. Eso es decir, el punto era concepto objetivo de plagio, qué hace el perito por plagio y la regla de los compases y la música. ¿Me faltó algo, Vittori? No, era básicamente eso. O sea, saber si existe algún parámetro objetivo para determinar cuándo sí, cuándo no, en ese caso específico de la música. Mire, Porque en el ya es algo que caso, se repite bastante en realidad, como a nivel musical, eso del tema de los compases. Y nunca sí, me quedó claro en realidad, porque en realidad simplemente puede ser una evocación, como decía usted, a un determinado tema, a un determinado género, y no necesariamente ser plagio, porque se pasa mucho, sobre todo con el tema armónico, que una progresión armónica de 4 compases, por ejemplo, en lo que hablaba, ¿no?, de la música tropical, digo, es muy común que se copien o que sean iguales las progresiones que armónicas. se Sin embargo, tomen, digamos, que se tomen. claro, sin embargo, si uno toma la misma progresión armónica de una obra mucho más compleja, como, no sé, de Bach, es obvio, es prácticamente obvio que ahí hay plagio, ¿no? Claro. Sí, mire, yo pienso que los peritos de cada área,
del tema de la música, como de cualquiera, tienen ciertas reglas que manejan. Es decir, reglas de la técnica para apreciar plagio debe haber, porque las hay, en todo caso. Ahora, esas reglas son reglas de uso que no tienen que ver con el derecho, en el sentido de que no es que la ley lo diga, ni que la ley refiera al uso, porque justamente si hay algo que no es para medir con usos o costumbres, es la comparación de creaciones de la propiedad intelectual. Nosotros siempre decimos que es casuística, y lo es. No quiere decir que no haya reglas, pero lo que quiero decir es que las reglas nunca son infalibles en la materia propiedad intelectual. Perfecto, era por ahí la pregunta. Por ahí. Y vio Gracias. que los números de compases también difieren. Bueno, son y 42. Acá dice García Coitiño, en todo caso le cobrarías por no estar autorizado para reproducir. Bueno, ahí depende. Es decir, está bien lo que apunta. El plagio incluye reproducción. El plagio es reproducción más apropiación, en todo caso. Porque cuando uno plagia algo, lo está reproduciendo. Inés Alves no la he escuchado en ningún momento, así que si quiso hablar, no la escuché. Ahora puso, hola, ¿me escuché? Abra el micrófono, Inés. Decía, volviendo a lo de en todo caso le cobra por no estar autorizado. Es decir, siempre el reclamo ese patrimonial de no me pagó la reproducción está. Le hayan dicho que es obra del auténtico autor o se la haya apropiado. Eso es lo que redondeo. Yo no toqué nada, yo, sí, Brioso diría que es su conexión. Bueno, a ver, Inés Alves, seguimos sin escucharla. Espere que ahora quiero ver si... Ah, tiene un problema de conexión, Alves, porque no me figura su micrófono acá. A ver si yo puedo... No, acá dice video, pero no, su micrófono no está el dibujito del micrófono y no está silenciada. Quiere decir que tiene un problema de su micrófono. O póngase algo de cables o desenchufe algún cable, pero viene por ahí el problema. A ver, ahora puso micrófono, a ver. Le solicito cancelar el silencio. Ahora apareció ahora apareció su micrófono. Y está figura abierto. Hable, Inés, hable. No, su micrófono aparece como abierto, pero... Ah, tiene estos cascos. A veces lo de la conexión con los cascos complica al micrófono, para bien o para mal. Bueno, mientras soluciona Alves, son y 44, la última pregunta y menos 10 tenemos que dejar. Sí, profesora, yo quería preguntarle, esto es como una parte introductoria más bien, ¿no? Esto también va para el miércoles, ¿verdad? Esto va para el miércoles y además son los conceptos de obra y autor. Lo que pasa es que son los conceptos primigenios, por decir así, los conceptos base para todo lo que vendrá. La semana que viene vamos a ver derechos, el ejercicio de los derechos. La otra arrancamos con limitaciones y ya vamos a ver particularidades de algunas obras. De modo que sí, es digamos, el primer escalón. Le voy a decir a Inés, no la escuchamos en ningún momento, porque no soy solo yo, ¿no? Nadie la escucha. No. Inés, no la escuchamos en ningún momento. Profesora, ¿puedo hacer una Sí. preguntita? Capaz que no tiene Dele. tanto valor práctico, pero me genera la duda. En el caso de una obra que pasa a dominio público, ahí está el autor, es claramente la persona que la creó. ¿Y el titular se considera que son todos o que no tiene titular esa obra? En el caso de una obra en el dominio público, no hay más derechos de explotación. No hay más derechos de explotación. El autor fue uno, y ya no hay más titulares de derechos, uno o dos, bueno, según, y ya no hay más titulares de derechos. Esto quiere decir que como no hay más titulares de derechos de explotación, se puede explotar libremente. Ese es el esquema.
El autor perfecto. sigue siendo siempre el mismo y tendrá derechos morales siempre. Lo que pasa es que como los derechos de explotación vencieron, ya no hay titulares del derecho patrimonial del derecho de explotación. Sucede lo mismo con las patentes, profesora. Una vez que están en el dominio público, las puedo Exacto. explotar en el país. Absolutamente, así es, Manuel. Las patentes cuando están en el dominio público se pueden usar libremente. La diferencia, vamos a ver más adelante cuando hablemos del dominio público más, en el derecho de autor tiene un impuesto el dominio público en Uruguay, que es el dominio público pagante. Hay que pagarle al Estado por algunas de las obras, muchas de las obras, no todas. Mientras que en patente de dimensión, no, nada. No hay ningún tipo de pago por el hecho de utilizar una obra en el dominio público. Bueno, bien, terminamos entonces. En cuanto pueda, grabo y subo la clase de hoy bueno, porque es de los temas de la próxima, del parcial. Y seguimos adelante, el 2 de junio, igual que la vez pasada, como dijimos, 12:30, 13:30, igual. Voy a poner algún detalle más de esto, lo voy a reiterar para que quede, así que de repente mañana miren qué fue lo que agregué y así lo vemos. ¿Sí? Bueno, que pase muy bien. Basta por hoy. Gracias. Chau. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Chao, profe, bien. Cierro, finalizo para everybody.